Siguiendo con la miniserie de vídeos comenzando con, hoy vamos a hablar de GIMP. GIMP es una herramienta open source totalmente gratis y es para editar imagen, modificar, creación de dibujos. Realmente es un paquete muy completo y actualizado constantemente. Aquí vemos su página web original. Hay muchas variantes, pero la original es esta que vemos aquí. Para los que vienen de Photoshop, esto les resultará muy fácil. Hay unas modificaciones pequeñas, unos cambios pequeños, pero básicamente funciona de la misma manera que Photoshop. Y en cualquier sistema operativo. Ahora veremos. Aquí vemos cómo está actualizada. Hoy estamos en 22 de junio y el 11 fue la última actualización. Está constantemente corrigiendo problemas y demás, o sea, tiene una comunidad muy activa. Obviamente soportada por las donaciones, así que si queremos que continúe, lo que mejor que podemos hacer es donar. Ahora, cuando vamos a descarga, tenemos las opciones, cualquier sistema operativo, como he dicho. Cualquiera de estos tres, hay infinidad, pero bueno, en principio los más usados son estos. Se descarga directamente o vía torrent. No necesitamos más nada. Cuando se descarga y se instala, bueno, se crea un paquete de descarga y se instala. Luego lo que hacemos al iniciarlo, tenemos esta ventana. Esta ventana básicamente es el escritorio de trabajo, las herramientas, los colores. Siempre hay dos, como en todos los software de dibujo. Uno de frente y uno detrás, uno de fondo. La configuración de cada herramienta que tocamos. Cada herramienta que tocamos tiene su configuración. Podríamos pasarnos horas aquí experimentando. Voy a mostrar las más útiles. A la derecha, bueno, el orden de estas herramientas puede variar según corresponda, pero esta es la instalación por defecto. A la derecha tenemos los pinceles. Nosotros cualquiera herramienta de estas, de pincel, lápiz, pincel, la goma, exactamente todo lo que dibuje se puede modificar el pincel que utilice. O sea, cuando dibujemos va a dibujar con esta forma, como si los pelillos del pincel o la punta del lápiz tenga esta forma. O sellos, por ejemplo, se forma en forma de sellos, una forma de estrella, y cada vez que hacemos clic se forma la estrella. Pero bueno, básicamente se puede hacer con cualquier cosa, hasta con imágenes. Aquí abajo podremos observar las capas. Aquí es donde se organizarán las capas, desde arriba hacia abajo. Los canales, cada capa se puede diferenciar con canales. Y después tenemos opción de ver los path. Path podemos hacer un dibujo en donde nuestro texto siga al dibujo, nuestra imagen continúa a través del dibujo, cosas por el estilo. Vamos a comenzar, por ejemplo, vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí arriba son todas las opciones tradicionales. Básicamente lo mismo que tenemos acá, podemos acceder a través de esto o botón derecho. Realmente en donde hagamos botón derecho tenemos las mismas opciones que tenemos aquí arriba. Es una forma rápida de acceder. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto o abrir los anteriores. Vamos a crear uno nuevo con un formato. Acá tiene plantillas. La plantilla más común que se suele usar es la A4, que representa una hoja, exactamente el tamaño de una hoja A4 de impresora estándar. Y vertical o horizontal, depende cómo queramos la orientación de nuestra imagen. Ahora no vamos a entrar en Advanced, vamos a hacerlo rápido, que esto es solamente una demostración. Luego en cada curso que hagamos, cada serie de este mismo curso, tendrá sus avances, sus configuraciones, sus avances. Aquí ven que se puso de color azul. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos un proyecto, lo primero que coge es el fondo. El fondo actualmente lo tenemos color azul, por eso cambió el color azul. Si queremos podemos ocultar esta capa y crear una nueva. Aquí le damos aquí abajo. No hace falta usar la capa de fondo. El nombre de la capa le podemos poner el nombre que queramos. Estos son colores identificativos, podemos identificar cada capa, no sé, el texto de un color, entonces lo vemos de forma rápida. Igualmente en el nombre también nos aparecerá. Por ejemplo, este va a ser el fondo. Podemos poner lo que queramos en cualquier idioma. Las configuraciones estándar no se tocan. En principio ocupa todo el fondo. Y la capa va a estar llena con el color de frente, que tenemos rojo aquí, color de fondo, que es el azul,
blanca, transparente o con un formato, con una imagen, un patrón de imagen. En este caso vamos a crear transparente o vamos a crearla blanca directamente. ¿Por qué aparece blanca acá si tenemos color de frente fondo? Porque pasa lo que esto, podemos tener color de frente fondo para poder trabajar continuamente y después de fondo no tener el blanco. Aquí está el azul, entonces por defecto nos da una opción de blanco. Le damos OK y nos crea un fondo blanco. Ahora podremos eliminar el otro si queremos, si no nos hace falta, botón derecho sobre la capa que queremos y borramos. Vamos a hacer, por ejemplo, botón derecho, borramos, eliminamos la capa, tenemos esta capa que hemos creado y creamos una nueva para una imagen, por ejemplo. Vamos OK, va a ser transparente esta capa. La mayoría de las capas tenemos que mantener en transparente y dejar un fondo. ¿Para qué? Para poder ir viendo el ejemplo de cómo quedaría. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es algo fácil, un texto. Toco la letra y acá me aparecen las opciones del texto, el tamaño, la fuente que voy a usar, el color del texto. Vamos a cambiar el color, por ejemplo. Por defecto coge el de frente, pero nosotros aquí podemos cambiarlo, decimos negro, por ejemplo. El lenguaje aquí, porque si está el diccionario configurado, podríamos tener aquí corrector de texto. Por ejemplo, acá ponemos un texto cualquiera. Para modificar el texto, tenemos que tenerlo seleccionado. ¿Cómo lo seleccionamos? Con doble clic. Se selecciona todo el texto. Si es un texto separado por espacio, cuando le hagamos doble clic, veremos que se selecciona un texto. Entonces tendríamos que darle doble clic y triple clic. Entonces se selecciona todo el texto. Si lo hacemos así, podemos ir seleccionando texto, letra a letra. Pero si le damos doble clic una palabra, triple clic, todo el texto. Y ahora sí, cuando modifiquemos esto, va a ir cambiando el texto. ¿Por qué? Uy, se ve muy pequeña la raya intermedia y la de medio. Pero bueno, ahí está itálica y funciona perfectamente el apaisado. También el tamaño. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, nosotros queremos que esta letra solamente sea la que crezca. Entonces seleccionamos solo la letra que queremos que crezca. Lo mismo si vamos a quitarle, ahí está, apaisada. Entonces tenemos un texto que no está apaisado y otro que sí. Si queremos cambiar la fuente, tenemos que crear otro texto. No permite, el mismo patrón de texto usa siempre la misma fuente. Lo mismo para los colores. Mira, seleccionamos aquí una palabra y podemos cambiar el color de solo esa palabra o solo una letra. Vamos a poner así, ¿verdad? Entonces tenemos una letra. Vale, ahora ¿qué hacemos? Tenemos el texto. Como ven aquí, cuando creamos texto nos crea una nueva capa. El texto siempre va a ir en capas separadas, siempre, porque él lo trata como formas separadas. Si yo acá escribo otra vez, me va a crear otra nueva capa. Vamos a poner texto 2, por ejemplo. No le doy espacio. Tenemos otra capa con ese texto. Ahora la cuestión, lo que quería mostrar era, por ejemplo, seleccionamos aquí. Vamos a trabajar sobre este texto. Por ejemplo, yo quito el fondo, no tengo fondo. Y quiero ponerle a este texto, por ejemplo, un filtro de un sombra, por ejemplo. Vamos a poner un sombra, un drop de sombra, ok. Así por defecto, no voy a entrar en detalles. Pero más que nada, como vemos acá tenemos el sombreado, se ve muy tenue. Entonces para eso utilizamos el fondo. Vamos a ver cómo quedaría con un fondo blanco. Entonces ahora vemos el sombreado como se nota y podemos ir modificándolo. Ahí queda guardado. Y entonces ya tenemos el texto. Por ejemplo, entre las herramientas más usadas obviamente está el formato de rectángulo, la herramienta rectángulo que podemos seleccionar. La podemos usar para seleccionar o como diseño de formas. Cuando creamos o seleccionamos un rectángulo, él no sabe qué estamos haciendo, si estamos trabajando, creando una forma o estamos solo seleccionando. Aquí lo que hace es selección, pero como estoy en el texto, estoy seleccionando ese rectángulo. Si yo, por ejemplo, acá le doy a la tecla Delete,
me va a cortar el texto. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando y estoy diciendo, quiero esta selección borrar, porque estoy en la capa de texto. Si quiero crear una caja, por ejemplo, vamos a volver para atrás, lo que hago es, antes de hacer nada, puedo haberlo seleccionado sin problema. No hace falta seleccionar antes o después. Creamos una nueva capa transparente, damos OK, y aquí tenemos la selección. Acá si tocamos Delete no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la capa. No estoy diciendo que quiero borrar algo, que estoy dentro de una capa transparente, no hay nada. Entonces, lo que hace en Photoshop, cuando uno crea un rectángulo, lo hace de forma intuitiva, directamente en el momento que soltamos el ratón. Pero acá no, acá nos permite varias cosas. Llenar ese rectángulo, si vamos a Edit, vamos a poder llenar, podemos ir a Edit, podemos ir por acá, botón derecho, Edit también. Podemos llenar ese rectángulo con el color de frente, con el color de fondo, con un pattern. Seleccionamos, llenamos la selección, lo que es la línea hacia afuera, o sea, pintamos desde fuera, la parte de fuera de esta selección, o el stroke, esto significa el dibujo, solo en el contorno. Por ejemplo, seleccionamos, vamos a Edit, y hacemos el contorno. El contorno nos va a preguntar cómo queremos pintar el contorno, con qué tipo de herramienta vamos a hacer el contorno. Si queremos un contorno fino, hacemos con el lápiz, si no, con el pincel. En ambos casos podemos seleccionar aquí el tipo de pincel que vamos a usar. Por ejemplo, estrellita. Seleccionamos antes de hacer la herramienta. Estrellita, vamos a hacer, tenemos el pincel y tenemos el tipo de pincel. En nuestra caja, bueno, aquí me soltó la selección. Vamos a hacer el stroke con el pincel y el tipo de pincel le podemos dar stroke. Entonces hace por todo el contorno de nuestra caja estrellitas. Lo mismo pasaría con cualquier tipo de pincel. Podemos, si queremos algo realmente, o sea, un cuadrado perfecto, un rectángulo perfecto, tocamos este tipo de pincel que no tiene ni disolución ni nada, entonces la línea sería perfecta. Lo mismo, si queremos llenar esta selección, vieron que sigue la selección y estoy siempre trabajando en esta capa. Si yo la oculto, diciéndole no quiero verla, desaparece completamente todo lo que estoy haciendo. En este caso quiero llenar el fondo, botón derecho encima, vamos a Edit y llenamos el fondo con un color, con un pattern, vamos a hacer con una forma, con una imagen. Entonces nos llena todo el fondo con esa imagen. Siempre estamos trabajando en esta capa, puedo ocultar la capa y como que no ha hecho nada, pero la selección se mantiene y está seleccionada. Mientras seleccione nosotros podemos trabajar y hacer lo que queramos. Podemos llenar esto con, con pintura, todo el interior, y nos quedan solo las puntas, como si fuera un rectángulo, un cuadrado, pero con aristas, con dientes. También tenemos la opción de círculo, obviamente. Si queremos, estamos trabajando en la misma capa, podemos seguir trabajando en la misma capa, crear un círculo, rellenarlo, hacer lo que quieras. Como estoy en la misma capa, ahora es una selección sobre el cuadrado. Y si yo le doy delete, se come la selección que tengo hecha. Entonces ahora nos queda una forma diferente. Esto es un shape. Entonces ahora podríamos ir modificando esto como queramos y crear un dibujo. Casi siempre lo mejor es, si vamos a crear un círculo, por ejemplo, vamos para atrás, crear una nueva capa, ponemos círculo, en este caso, el otro lo podríamos poner cuadrado y listo. Y aquí este círculo lo rellenamos con el color de background, va a ser azul, y ya nos queda. ¿Por qué hacemos todo en capas diferentes? Por ejemplo, el cliente me dice que quiere este texto, quiere modificarlo, quiere que tenga otro texto. Entonces podemos ir a la capa texto y modificarlo o moverlo. Lo mismo pasa con los círculos. El círculo ahora está en seleccionado. Para deseleccionarlo podemos hacer Command Shift A o botón derecho, Select None. Aquí te dice los accesos. Bueno, en Mac es Command, si no es Control en Windows. Le ponemos No y nos quita toda la selección. Ahora la cuestión es, estoy en el círculo, sí. Otra herramienta útil es esta, mover.
podemos mover las cosas. Ahora estoy en el círculo. Si yo me pongo por aquí y doy clic, me voy al fondo. ¿Por qué? Porque esto lo que estoy apuntando es el fondo, lo que quiero mover. Si me pongo aquí y le doy clic, estoy yendo al texto. Si ven aquí a la derecha, cambia la capa. Doy clic aquí y me voy al texto. Entonces lo que quiero mover es el texto. Vale. Hay que apoyar sobre el objeto que queremos mover. Siempre. Aunque estemos en la capa, hay que apoyar sobre el objeto que queremos mover. Si vemos que es un objeto muy pequeño, con la ruedita del ratón, a ver, con el command y la ruedita del ratón, podemos acercarnos o alejarnos. Como ven, cada vez que tocamos una tecla va cambiando el formato y va cambiando las herramientas y lo que queremos hacer en cada caso. También podemos mover una capa, que es la capa activa, con el Shift. Nos bloqueamos y solo movemos la capa activa. Si yo le doy clic acá, no cambia. Y lo único que movemos es la capa activa, con el Shift apretado. Si no aprieto el Shift, cuando cliqueo acá, lo que me voy es al fondo y lo que muevo es el fondo. No quiero. Vale, voy a mover el círculo. Cojo el círculo aquí, clic y lo arrastro. Lo vamos arrastrando. Dependiendo la velocidad del ordenador, este refresco va a ser más rápido o más lento. Entonces podemos poner, según la capa que queramos, podemos ir moviendo y poniendo donde queramos. Entonces nuestro diseño puede ir moviéndose como quiera. Básicamente es esto. ¿Qué más? A ver, ¿qué herramienta? Selección. Podemos ir y seleccionar algo. Con esta herramienta podemos seleccionar todo un objeto. Él mismo controla los límites. Eso se hace con el threshold. El threshold dice qué diferencia de color tiene que haber para generar un límite. Si yo voy al círculo, ¿vieron cómo acá se pone prohibido? ¿Por qué? Porque esto no hay nada. Porque estoy en la capa cuadrado. Lo único que podría seleccionar la capa cuadrado es el cuadrado. Dentro de su capa. Ahora su capa está desplazada. ¿Ven estos puntitos? Significa que su layer está desplazado hacia abajo. Solo puedo trabajar en su layer. No puedo trabajar fuera de él. Entonces no puedo seleccionar nada que esté fuera de su capa. Si damos un zoom para atrás, vemos que toda la capa, aunque es transparente, sigue marcada. Y la hemos desplazado hacia abajo. ¿Por qué? Porque hemos movido el cuadrado hacia abajo. Nosotros no movemos el cuadrado en la capa, sino lo que movemos es la capa que hemos diseñado. Para él es una capa, es un papel dibujado. Transparente, pero es un papel, es una hoja. Entonces podemos seleccionar lo que sea dentro de su capa. Si vamos al círculo, lo mismo. Vamos a hacer un zoom. Dentro del círculo, si hacemos acá, no podemos. Si hacemos dentro de la capa, sí, el círculo también fue movido. Entonces, tenemos que tener esto en consideración. Por eso los puntitos. Cuando seleccionamos, nos selecciona ese contorno, determinado por el threshold. El threshold es la diferencia de color que tiene que haber. Si esta capa la pintamos con una forma, por ejemplo, vamos a pintarla. Uy, ahí está. Pintamos, vamos a hacer zoom, venga. Ahora, si hacemos una selección, ¿qué va a pasar? La selección no va a variar el color. O sea, tiene una variación de color, él selecciona una variación de color. Yo qué sé, por ejemplo, vamos a poner, estos son colores muy similares, vamos a poner así. Un 120. Entonces, si yo selecciono aquí, me fui. Seleccionó todo. Ahí está. ¿Ves? Ahora fue hasta el límite. ¿Por qué? Porque pasar de este color al blanco es más. Entonces, esto esto sería el 255, que es la gama de colores. Los colores posibles que pueda tener, las diferencias de colores posibles que pueda tener de uno a otro. Ahora estamos a 120 de diferencias de color. Cuando seleccionamos, por ejemplo, vamos a reducir un poquito esto para que me haga el jueguito. Ahora que hemos reducido, podemos ir más adentro y ver hasta dónde. Cuando seleccionamos, ahora vieron que no llega a seleccionar todo. ¿Por qué? Porque hay un límite. El límite es este gris que está aquí. Y también los límites interiores. ¿Por qué? Porque la diferencia de color es mayor
que estos 62 que hemos puesto. Si vamos aumentando un poquito, veremos cómo pasamos al siguiente y cuando pasemos al siguiente ya seleccionará todo. Vamos a 90, por ejemplo, le damos seleccione. Ahí seleccionó toda la barra. ¿Por qué? Porque toda esta diferencia de color está dentro de este rango, de estos 90. Pero el gris todavía no. Cuando llegamos a 120, sí, en 120, le damos seleccionar. Ahí me seleccionó todos. ¿Por qué? Porque en algún momento, en algún puntito, salta. En algún lado hay un camino que deja cruzar la selección. Pero todo esto, la selección es muy, muy útil en caso de que queramos hacer efectos o seleccionar y modificar algo. Por ejemplo, ahí tenemos, cogemos un pincel, vamos a poner un normal, y le decimos que queremos pintar azul. Vale, por ejemplo, cogemos el pincel, decimos que vamos a pintar azul o negro, dependiendo de lo que queramos, invertimos los colores. Un lápiz siempre pinta con el color de frente, siempre. El barril de pintura siempre pinta con el color detrás. Y todo lo demás con el color de frente, ya sea las letras y demás. Acá tenemos el lápiz. Ahora tenemos una selección. Vamos a quitar la selección. Botón derecho, no seleccione. Y ahora vamos a pintar con el lápiz. Acá estamos pintando con el lápiz. Ven que es un color azul, pero no llega al tope. ¿Por qué? Porque el tipo de color, la fuerza del color está al 50%. Entonces, si volvemos a pintar, ahí obtendremos más el azul que estamos viendo aquí. Y si le damos de vuelta, llegaremos al 100% de azul. Lo mismo si cogemos un pincel, el pincel trabajará de la misma manera. Y si queremos pintar más, hasta que lleguemos al tope que tenemos marcado. También los formatos, también podemos usar los formatos y pintar según nos convenga para crear nuestra obra. Ahora la cuestión es, si yo quiero pintar solamente sobre nuestro círculo, vamos a ir a selección, seleccionamos nuestro círculo que nos hace las... Vamos a subir un poquito para que seleccione todo el círculo. Ahí está. Entonces ahora cuando dibujemos, solo va a ser el dibujo sobre el círculo. Cambiamos un poquito. Sobre el círculo. Vale. Otra herramienta, tamaño. Podemos cambiar el tamaño de cualquier objeto. Ahí tenemos seleccionado nuestro objeto y lo podemos reducir de tamaño siempre con clic. Si vemos que se deforma, tenemos el Shift para mantener la forma del objeto. Y si hacemos Command o Control, nos mantenemos en el centro del objeto, siempre. Cuando soltemos, veremos que no pasa nada, pero queda seleccionado. ¿Por qué? Porque todavía está esperando a que nosotros confirmemos que esto es lo que queremos. Cuando le damos Enter, confirmamos lo que queremos. Esto es un pequeño defecto que tiene el GIMP, pero esto se quita después. Ahora veremos. Cuando la transformación complete, vamos a decirle que el resultado lo ponga en una nueva capa. Listo. Podemos eliminar la anterior. A ver, más opciones útiles. Rotar. Acá tenemos la opción de rotar. Podemos coger cualquier objeto y hacerlo rotar. Hasta que no le damos Enter, no aplica. Perfecto. No sé, la herramienta de selección, pero solamente por partes. Aquí todo lo que dibujemos, lo que quede encerrado a nuestro dibujo, cuando soltemos se van a unir las dos puntas y va a quedar seleccionado solo esa área. También es útil. Ahí podríamos poner delete y eliminemos ese trozo. ¿Qué otra herramienta? El goteo. Si nosotros necesitamos un color, bueno, el goteo podemos ir directamente desde aquí. Cuando seleccionamos un color y queremos elegir un color de aquí que no recordamos cómo hemos llegado a tenerlo, tenemos aquí la opción de gotero y el gotero lo que hace es donde se para, donde se detiene, nos dice el color que tengamos. Le damos clic y lo selecciona. Aquí lo tenemos seleccionado. Ahora queremos guardarlo para que nos quede, nos perdure nuestro proyecto, lo arrastramos y lo soltamos aquí en cualquiera de estos espacios, por ejemplo. Ahí. Y ya nos queda guardado. ¿Qué más podríamos ver que sea útil? Bueno, la de borrar.
Tenemos la herramienta de borrar, cambiamos el pincel porque la herramienta borrar también utiliza el mismo pincel. Ahora tenemos la selección, entonces no nos va a dejar borrar nada fuera de la selección. Vamos a quitar la selección, vamos a decirle un no, y ahora podremos borrar en cualquier sitio. Bueno, como todo tiene la herramienta dedito, que lo que hace es pasar el dedito por encima. Pero bueno, hay infinidad de herramientas y si no se nos va a alargar mucho, mucho, mucho este proyecto. Vamos a ir después en las diferentes series de este curso. Podríamos ir viendo diferentes herramientas y aunar en los efectos. Ahora la cuestión es, voy a guardar el proyecto que he hecho y lo guardamos como. Fíjense aquí, dice que todavía no tiene nombre. Lo primero que deberíamos hacer siempre que empezamos un proyecto es guardarlo. Lo mismo nos indica acá, los 3 puntos significa que no tiene nombre. Cuando lo guardamos, podríamos dejarlo con el mismo nombre. A ver, vamos a ponerle un nombre de texto. Uy, test. Vamos a dejar test. Nuevo directorio. Ahí, vamos a poner el nombre. Vale. Y guardamos aquí. Como ven, el formato es XCF, que es de nuestro GIMP. Podemos guardarlo. Ahora la cuestión es, ¿queremos exportarlo? Venimos aquí a la opción. Podríamos exportarlo a PNG. Vamos a guardarlo. Y nos va a decir, bueno, las opciones del PNG. Por defecto podemos dejar las opciones por defecto y se comprime perfectamente. Entonces ahora hemos guardado nuestro proyecto aquí en el desktop. Tenemos nuestro proyecto y nuestro ejemplo exportado. Vamos aquí, ahí está. Nuestro ejemplo exportado. Y nuestro proyecto para seguir trabajando en él. Vamos a exportar a... Vamos a exportar como Photoshop. Vamos a export. Muy bien. Vamos a nuestro directorio. Nos guardó el proyecto en formato Photoshop. Así podríamos enviarlo y dárselo a cualquier persona que tenga Photoshop y pueda seguir trabajando en nuestro proyecto. Bueno, creo que es un resumen rápido y si quieren voy a poner más proyectos sobre esto. Gracias y recuerden suscribirse.